revelado, el escalofriante misterio de ambulancias malditas y sus aterradoras desapariciones. La niebla que cubría las calles de la Nueva Esperanza parecía hincharse con cada susurro que corría entre los vecinos. Las ambulancias, aquellos símbolos de esperanza y rescate, se habían convertido en vehículos del terror. Las historias corrían como pólvora, cada narración tejía un horror más profundo. Dicen que se llevan a la gente y nunca vuelven. La voz quebrada de Doña Rosa resonaba en el aire frío, mientras su mirada, perdida en el horizonte, traía ecos de desconfianza y pánico que apretaban el corazón de todos. Carla, madre soltera y enfermera de largas noches en el hospital, sentía el miedo palpitante que la mantenía despierta. Cada vez que escuchaba el sonido de una sirena a lo lejos, su corazón se detenía. No, por favor, que no sea hoy, murmuraba para sí misma, imaginando a Valeria, su pequeña de 6 años, sola y asustada. La vida en el barrio ya era dura, ahora el miedo acechaba en cada esquina. Las alarmas sonaban en su cabeza. ¿Era realmente seguro para Valeria estar en casa? Los rumores se intensificaban. Lila, la amiga amable que siempre sonreía, fue vista por última vez subiendo a una ambulancia. La angustia colmaba las calles. Carla sentía que su mundo se escurriera entre sus dedos. Las miradas de sus vecinos eran las de quienes enfrentan lo desconocido, desconfianza flotando en el aire. Aquella noche, lo único que podía hacer era abrazar a Valeria mientras las sombras danzaban en la habitación. La policía, que debería ser su socorro, parecía un mero espectador. El sargento Rojas, un hombre alto con ojos enigmáticos, había comenzado a hacerle preguntas sobre su vida personal. Carla se estremecía cada vez que su mirada se alargaba más de lo necesario. ¿Qué quería él? ¿Era parte de un sistema que ahora la asediaba? La tensión se acumulaba, como una cuerda lista para romperse. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras la bruma caía cerrando el mundo, un extraño empezaba a rondar su casa. Carla no podía dormir. Los susurros crecieron más cerca, cálidos como una amenaza. Miró por la ventana. Allí estaba él, como un fantasma, deslizando su figura entre las sombras, casi como si conociera cada rincón de su vida, poniendo a prueba su cordura. Temblando, sintió el frío del pánico apoderarse de su pecho. Al salir a investigar, los miedos de una vida dura pronto se volvían monotónicos ante la implacable realidad de su barrio. Cada paso la guiaba a un terreno baldío donde los ecos de su infancia parecían mezclarse con leyendas olvidadas. Allí, dibujos extraños, símbolos antiguos, revelaban un oscuro secreto. Sus corazones latían al unísono. Vacilante, se dio cuenta de que puede que todo esto no fuera un simple cuento titulado Las ambulancias malditas. La historia que rodeaba a la Nueva Esperanza amenazaba con devorar su mundo en una vorágine de sacrificios escondidos y sombras que prometían un final plácido para muchos, pero que encerraban a su familia en un terror absoluto. Su mente giraba. ¿Quién podría ser su aliado en medio de la oscuridad? ¿Podría desentrañar lo ominoso antes de que su propia historia tomara un rumbo cruel? La realidad se desvanecía y la desesperanza se adueñaba de su ser, la sensación de que el peligro no solo se acercaba, sino que ya estaba en su puerta, causándole sudores fríos y un palpitante terror que la invitaba a desvanecer la luz con un simple susurro: ¿quién será la próxima víctima? La oscura bruma envolvía la Nueva Esperanza, y cada sombra se convertía en una amenaza palpable. Carla regresó a la casa temblando, el eco de sus pasos resonando en el silencio que le envolvía, como un recordatorio brutal de su soledad. Con pasos lentos, se acercó a la puerta y miró hacia afuera, donde el extraño seguía parado, como un estigma incrustado en la oscuridad desesperada. Su mente buscaba soluciones. ¿Quién eres?, gritó, pero su voz se perdió en la penumbra. El hombre se movió un poco, revelando su rostro cubierto por una capucha. Solo sus ojos resplandecían, brillantes como dos faros en la noche. El terror creció en su interior, el instinto le decía que no debía dejarse ver. Mientras se regresaba a la seguridad de su hogar, sintió que la alargada sombra la seguía, cada vez más cerca.
Con un impulso, cerró la puerta de un golpe, apoyando su espalda contra ella, el corazón latiéndole con fuerza. Valeria llamó, esperando que su pequeña respondiera de inmediato. Pero no hubo eco, solo el murmullo del viento que soplaba sereno, burlón. Pasaron los minutos, cada uno sintiéndose como una eternidad, hasta que decidió revisar la habitación de su hija. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que la paralizó. Valeria estaba sentada en la cama con los ojos cerrados, como si estuviera hablando con alguien invisible. El terror se apoderó de Carla. La escena era irreal, profundamente perturbadora. «Valeria, cariño, ¿qué haces?», preguntó, temblando. La niña abrió los ojos lentamente, reflejando un vacío profundo. «Mamá, están aquí», susurró, mientras señalaba al rincón más oscuro de la habitación. Carla sintió el sudor frío acumulándose en su frente. No había nada, pero la sensación de ser observada se intensificó. «¿Quién, hija? ¿Quién está aquí?». De repente, un ruido proveniente del exterior rompió el silencio. Las sirenas sonaron, lejanas y aullantes, arrastrando consigo una pestilente sombra de recuerdos y miedo. La mente de Carla se llenó de imágenes de Lila, de la amiga perdida que jamás regresó. «No, por favor, que no sea otra vez», gimió ella. Valeria se levantó de la cama, y con pasos enfermos, se acercó a la ventana. «Ellos vienen por nosotras», mamá dijo en un tono que no era de su hija. Los ojos de Carla se agrandaron por la horrorosa revelación. La pequeña avanzaba de manera hipnótica, como si un poder oscuro la guiara. «Valeria, vuelve aquí», y gritó, corriendo hacia ella. Pero la niña parecía en trance, cada paso la alejaba más del mundo familiar. Carla, luchando contra sus propios miedos, trató de atraparla, pero cuando tocó su hombro, la pequeña se volvió. Sus ojos revelaron un profundo abismo donde ya no había rastro de la Valeria que conocía. Una risa inquietante salió de su boca mientras una brisa helada invadía la habitación. La puerta de la casa se abrió de golpe, y el aire se llenó de un silencio sepulcral. En el umbral, una figura se asomaba, espectral bajo la luz de la luna. Era el sargento Rojas, su mirada fija y penetrante. Sin embargo, en su rostro había un destello de una sonrisa que helaba la sangre. «Ya le has hablado de ellos, Carla», murmuró, acercándose lentamente. La sensación de peligro se intensificó en cada rincón del hogar, envolviendo a madre e hija en un abrazo helado. Carla sintió que su corazón se detendría. En un susurro temeroso, la niña replicó con la voz de otro: «Ellos quieren que vengas, serás la próxima». El terror atravesó a Carla como un relámpago. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror la aguardaba tras la puerta. El silencio se hizo denso, amenazador, una sensación de que algo más acechaba en la oscuridad. Mientras el sargento avanzaba, cada paso resonaba como un latido, y Carla comprendió que el verdadero horror era aquel en el que se estaba adentrando, un horror que no sabía si podría detener. ¿Qué secretos escondía realmente ese pasaje hacia lo desconocido? Mientras la figura del sargento Rojas se acercaba, Carla sintió que cada célula de su cuerpo se congelaba. La risa de Valeria resonaba en sus oídos como un eco macabro, mientras su pequeña se movía con una fluidez inquietante. «Ellos quieren que vengas», repetía, su voz ahora entremezclándose con susurros desconocidos e inquietantes. Rojas se detuvo a pocos pasos. Su mirada, fría y penetrante, parecía perforar el alma de Carla. «No tienes que tener miedo, Carla. Todo será más sencillo si solo dejas que te lleven», dijo, su voz casi dulce, como un canto hipnótico. Carla, desbordada por la confusión y el terror, luchaba entre la necesidad de proteger a Valeria y el deseo de escapar de la escena aterradora que se desplegaba ante ella. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotras?». Su voz vibraba con el pánico mientras se movía lentamente hacia atrás, buscando una salida. Pero detrás de ella, la puerta permanecía sellada. La casa, que un día representó el refugio, se sentía como una trampa mortal. De repente, una ráfaga de viento helado invadió la habitación. Las luces comenzaron a parpadear, y sombras danzantes se proyectaron en las paredes. Carla se abrazó a sí misma, sintiendo como si el aire se volviera más denso. «No puedes escapar de ellos, no si no cumplen con el destino», murmuró Rojas, sonriendo mientras su rostro se distorsionaba de maneras inquietantes. En un acto desesperado, Carla se abalanzó sobre Valeria, su corazón latiendo con fuerza, y la tomó de la mano. «Valeria, ven conmigo». Pero la pequeña no reaccionó, su mirada se había perdido en un abismo sin fondo.
Los ojos de la niña no eran los de la Valeria que conocía, ahora eran ventanas a un mundo oscuro y desconocido. Con un esfuerzo sobrehumano, Carla la sacudió. Valeria, escúchame. Su voz resonaba con la urgencia de una madre que se niega a perder a su hijo. La pequeña parpadeó lentamente y sus labios comenzaron a moverse, como si luchara por liberar una palabra atrapada entre las tinieblas. Mamá, dijo finalmente, pero su voz sonó distante, como si viniera de otro lugar. Ellos están aquí. El aire se volvió implacable. La casa parecía cobrar vida, las paredes crujían y el suelo temblaba bajo sus pies. El susurro de más voces inundó la habitación, un coro de lamentos ahogados que exigían atención. Ellos quieren una más, repetían, ecos en la mente de Carla que la llevaban al borde de la locura. En un último intento por liberarse del horror, Carla se lanzó hacia la ventana, rompiendo el cristal con su puño. Pero al mirar hacia afuera, lo que vio le partió el corazón. Un grupo de figuras encapuchadas esperaban en la calle, sus ojos brillaban con una luz antinatural que reflejaba el hambre de algo oscuro. Mamá, gritó Valeria, mientras Carla se debatía entre salir y dejar a la niña atrás. El sargento Rojas extendió su mano hacia ella, su sonrisa era ahora una mueca sádica. Ya es muy tarde. Con un último grito, Carla sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En un instante de claridad, comprendió que el verdadero peligro no solo era el hombre ante ella, sino la voluntad de su hija, atrapada entre el terror y el deseo de ser uno con las sombras. El grito de Valeria se apagó repentinamente y el silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio amenazador. Carla, con el aliento cortado y el pánico como compañera, se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba y las verdaderas revelaciones estaban por venir. Los murmullos en la habitación se intensificaron y Carla se dio cuenta de que la voz familiar de su hija ahora se había desvanecido. Todo se relaciona con la sangre, resonó en su mente. ¿Qué sacrificios debían hacerse y a qué precio? Mientras la oscuridad la envolvía, un solo pensamiento la asaltó: ¿sería ella la próxima, o lograría salvar a Valeria de la oscuridad? La ventana rota dejó entrever un camino incierto hacia la libertad. La bruma seguía acechando, y el canto de las sombras se intensificaba. Carla debía decidir: ¿enfrentaría el horror o se dejaría consumir por él? El eco de pasos resonó desde el umbral, venía alguien más. La puerta se abría de nuevo, en medio de las sombras, una figura apareció, su rostro familiar se dibujaba como un espectro, congelando la sangre de Carla. ¿Dónde estabas, mami?, dijo la voz infantil de Valeria, pero, esta vez, la pregunta sonaba más oscura de lo que jamás había imaginado. Carla sintió que el tiempo se detenía. Valeria estaba frente a ella, pero había algo intrínseco en su mirada que desgarraba su espíritu. «Eres diferente», murmuró, mientras su mente luchaba por procesar la oscura transformación de su hija. Valeria sonrió, una mueca que no le pertenecía, como si algo más estuviera dentro de ella. Rojas dio un paso hacia adelante, su aura de autoridad había desaparecido, sustituida por un tirón violento y sobrenatural que envolvía a ambos. «El tiempo ya no importa, Carla. Lo que viene es inevitable». «La elección ya fue hecha», dijo, su voz resonando con un eco lejano, como si hablara desde las profundidades de un abismo. Era el momento de huir, y sin embargo, cada fibra de Carla la mantenía ahí, paralizada por el terror. «Valeria. Despierta», gritó, estirando la mano hacia la pequeña. Pero Valeria solo inclinó la cabeza, su risa resonó nuevamente, un sonido que helaba la sangre. «Mami, no tienes que temer, nosotros estamos aquí para ayudar». Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, atraídas por la risa de Valeria, como si respondieran a un llamado. Grupos de figuras fantasmas rodearon la casa, cada vez más cercanas, como si estuvieran a punto de irrumpir en la realidad. Carla se sintió desgarrada entre la lealtad a su hija y el deseo ardiente de escapar de esta pesadilla. «No eres tú, no puedes ser tú». «Soy lo que ellos quieren que sea», respondió Valeria, sus ojos brillando como estrellas caídas, de un fuego que prometía devorar todo a su paso. Rojas alzó su mano, gesticulando con un aire de autoridad. «Mamá, ven. La sangre lo ha decidido. Te necesitan aquí, con nosotros». Carla respiró profundo, el aire estaba cargado de un olor a azufre. La desesperación la abrumaba. A través de la ventana rota, vio cómo las figuras en la calle comenzaban a moverse en patrones, girando con sincronía, como un ritual antiguo. Sus propias dudas comenzaron a desgastarla. «¿Qué sacrificios están pidiendo?».
No pienso dejar que me quiten a mi hija. De repente, una ráfaga de viento atravesó la habitación, y las luces comenzaron a titilar de nuevo. Carla sintió que su espíritu se encogía, el eco de susurros se estaba intensificando, cada frase un llamado a la oscuridad. Los nuevos vendrán. El ciclo necesita ser completo, resonaron las voces, un lamento a coro que prometía un destino aterrador, con un grito desgarrador. Carla se impulsó hacia Valeria. No te llevaré. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar a la niña, la figura de Rojas se interpuso, su balística cuerpo proyectándose como una sombra gigante. La habitación tembló y el suelo crujió como si la casa misma estuviera viva, luchando contra el horror que se estaba desarrollando. Valeria extendió su mano pequeña, pero en lugar de acercarse, retrocedió. Ellos quieren tus lágrimas, mamá. La satisfacción viene solo del dolor. La risa se transformó en un llanto desgarrador, un grito que parecía atravesar la realidad y afectar a Carla hasta lo más profundo de su ser. No. Voy a salvarte, gritó Carla, su voz fue un eco de desesperación. Con cada palabra, las sombras parecían hacerse más densas, más agresivas. Las figuras en la calle comenzaron a acercarse aún más, sus ojos brillaban con el hambre de lo desconocido. Cuando el rayo de luz de la luna se filtró a través del cristal roto, Carla vislumbró algo en el fondo de esos ojos. Una señal, un recuerdo olvidado de lo que Valeria solía ser. Entonces, el murmullo de las sombras se apagó un instante. La casa cobró silencio, y en ese momento de calma, Carla entendió, era ahora o nunca. Tomando todo el valor que le quedaba, se lanzó hacia adelante. Recuerda quién eres, gritó, en un último intento por romper la conexión entre Valeria y la oscuridad. Pero lo que sucedió a continuación la dejó paralizada. Valeria, o lo que quedaba de ella, se volvió hacia su madre, su forma fluctuando como una sombra entre las luces. Mamá, la voz ahora era un susurro en la tormenta, las figuras encapsuladas comenzaron a chocar contra la puerta, un estruendo aterrador resonó mientras el pánico inundó el ambiente. Era la hora de la elección final, y cada segundo contaba. Los ecos del pasado habían regresado para cobrar su precio. ¿Podría Carla rescatar a su hija del horror que se avecinaba o la oscuridad las consumiría a ambas? El grito de Valeria se alzó en la noche. Cuidado, mamá resonó, y el suelo bajo los pies de Carla cedió a un abismo de sombras. Una pregunta aterradora quedó en el aire, una promesa de sufrimiento, ¿qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por amor? Y con un estruendo, la puerta se rompió. El estruendo de la puerta resonó como un tambor de guerra, pero, en lugar de la liberación, trajo consigo un torrente de sombras arrastrándose a través del umbral. Carla quedó paralizada mientras una oleada de figuras atormentadas se precipitaron hacia ella, como si el mismo tiempo se hubiera roto. Valeria retrocedió, fusionándose con la oscuridad, su forma fluctuando entre lo tangible y lo etéreo. «Vete. No dejes que te encuentren», susurró Valeria, una advertencia en sus ojos, pero era como si la luz en ellos se estuviera apagando lentamente. Las sombras se deslizaron y retorcieron, y Carla sintió que sus pies se hundían en la fría superficie del suelo, atrapándola en una lucha desesperada por salir. La figura de Rojas se erguía en medio del caos, sus ojos ahora llenos de un propósito oscuro. «No puedes escapar, Carla», dijo, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Este es el momento en que todo se decide. La sangre de tu hija la ha marcado como candidata». Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Como si lo presintiera, el viento cambió de dirección y un aullido desgarrador rasgó la oscuridad. Las figuras en la calle se acercaban aún más, danzando al unísono, como si esperaran el momento preciso para consumirlas a ambas. «Valeria». «Mírame», gritó Carla, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No dejes que ellos tomen el control de ti. Recuerda quién eres. Eres mi hija». Su voz resplandecía con la esperanza que apenas le quedaba. La sombra reticente de su hija vaciló, y por un breve instante, el eco de su risa infantil reverberó en el aire, desdibujando el llanto que la rodeaba, pero Rojas extendió la mano, y desde sus dedos emergieron hilos de oscuridad que intentaron envolver a Valeria. «No puedes interponerte, Carla. No puedes salvar lo que ya está perdido», declaró el hombre con una mirada fría, su tono era de aquel que ya no tenía lo que una vez era. Carla sintió su corazón estrellarse. «No te llevaré sin pelear», murmuró, como si las palabras fueran un talismán que pudiera romper la maldición. Con impulso, se lanzó hacia Valeria, buscando unir fuerzas.
Pero el aire se tornó pesado, cargado de una electricidad oscura que la arrastró hacia atrás. Las sombras comenzaron a entrar en la casa, cubriendo todo con una negrura que parecía devorar la luz. Carla luchó contra el impulso de amedrentarse. «Valeria, aguanta, aguanta», gritó con fuerza. Pero algo más se interpuso entre ellas, una nebulosa de sombras que intentaba hacerse pasar por la niña que una vez conoció. La angustia brotaba de las figuras en la calle. Sus ojos, cada vez más visibles desde la penumbra, brillaban con una avaricia desesperante. «El sacrificio debe ser completado», murmuraron a coro, un eco aterrador que cada vez se volvía más presente, más intenso. Carla sintió que el suelo se movía, como un corazón latiendo hacia un ciclo infinito de horror. En ese instante, Valeria levantó la mirada, y lo que había detrás de esos ojos era un abismo que amenazaba con devorar todo. «Mamá», dijo con una voz que sonaba muy lejana. «No puedo resistirles por más tiempo». Carla, sintiendo que el tiempo se desvanecía, extendió su mano con desesperación. «No te dejaré ir. Nosotros podremos. Si solo podemos recordar». Entonces una visión se le presentó. Recuerdos de días soleados, risas suaves y cuentos antes de dormir, la imagen de su Valeria feliz, intacta. Mientras las sombras se cerraban, Carla sintió como un halo de luz comenzaba a formarse alrededor de su mano, como si el amor pudiera combatir la oscuridad. «Siempre serás mi Valeria, nada puede cambiar eso», dijo en un grito proveniente de las profundidades de su ser. Roja se replegó, sintiendo el poder que emanaba de ella. «No. Esto no puede estar sucediendo». Su voz se tornó casi desesperada, y con un destello de fuerza, Carla lanzó su mano hacia Valeria, buscando romper el hechizo que las ataba. El estallido de luz iluminó la habitación, y la conexión entre madre e hija pareció hacerse más fuerte, luchando contra las sombras con su esencia pura. Pero algo comenzó a romperse. Valeria gritó, su figura duplicándose en múltiples sombras, y Carla comprendió que el portal del que hablaban era más poderoso de lo que pensaban. Ya no se trataba solo de la oscuridad, el peligro las acechaba desde todos lados. Así, en un último intento, Carla se lanzó hacia ella. La oscuridad resonó y el eco trajo consigo un nuevo terror. «El ciclo está por completarse», cantaron las figuras, y la atmósfera estalló en un clamor ensordecedor. Valeria, atrapada entre mundos, miró a su madre, y con una voz que retumbó como un trueno, pronunció las palabras que dejarían a Carla sin aliento. «¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, mamá?». Y con esas palabras, el abismo avanzó. Carla sintió que su mundo se desmoronaba. La pregunta de Valeria se clavó en su corazón como un puñal afilado. ¿Sacrificarlo todo? La idea le consumió la mente, como fuego en un campo seco. Las sombras se entrelazaron en su visión, apretando su pecho con una presión insoportable. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que perder? Mientras la oscuridad se deslizaba a su alrededor, una realidad aterradora la abrumó. Las figuras espectrales comenzaron a tomar forma, mostrando rostros que alguna vez había conocido. Amigos que habían desaparecido, allegados perdidos en la confusión. «No. Basta», gritó Carla, el pánico haciéndose eco en su pecho. «No puedo fallarte, Valeria. No puedo perderte también a ti». Rojas soltó una risa fría y profunda, sus ojos centelleando con malicia. «Has llegado lejos, Carla, pero esto es más grande que tú. Siempre lo ha sido. Tu amor es un sacrificio, y ellos lo quieren. Puede que no entiendas el precio, pero tú te lo has buscado». Las figuras comenzaron a acercarse, flotando como espectros hambrientos. Carla sintió un frío glacial recorriendo su columna vertebral. «Aguanta, Valeria. Siempre estaré aquí». Su voz resonó, intentando romper el lazo inexplicable que había atado a su hija a esa oscuridad. Pero Valeria parecía atrapada en un trance, sus ojos perdiéndose en la nebulosa de sombras que danzaban a su alrededor. Carla tuvo un revelador momento de claridad. «Ellos no son tus amigos, no los escuches», les gritó. Cada palabra era como una bala disparada a la multitud de sombras. Pero en vez de dispersarse, las figuras se unieron, formando una ola oscura que amenazaba con tragarlas a ambas. «¿Qué crees que puedes hacer con solo gritos?», murmuró Rojas, acercándose cada vez más. «El sacrificio está por completarse, y tú serás parte de ello». La madre que se niega a soltar. Un grito de Valeria cortó el aire, un sonido desgarrador que llenó a Carla de una nueva desesperación. «Mamá, ayúdame».
La imagen de su hija endureció en su mente, reemplazando la sombra retorcida que una vez fue. Carla recordó sus abrazos, las noches juntas, y la promesa de estar ahí una para la otra. Con una determinación renovada, extendió su mano hacia Valeria, deseando que su amor le llegara, que rompiera las cadenas que la mantenían prisionera de la oscuridad. Siempre lucharé por ti, Valeria. No importa el costo. Las palabras estallaron desde su interior, antes de que pudieran ser devoradas por el terror. En ese instante, un estallido de luz resonó de su corazón. La energía vibrante envolvió a las sombras, haciendo que retrocedieran un paso. «Sigue luchando, hija. No estás sola», gritó, y el eco de su voz resonó con fuerza, empujando a las figuras casi a la puerta de salida, pero Rojas, enojado, alzó su mano y un aire frío se intensificó. «Es demasiado tarde. No puedes detener lo inevitable». La casa tembló, las paredes comenzaron a crujir y la luz a flaquear. Las sombras tomaron la forma de rostros angustiosos, gritando su desesperanza. «¡Sácame! ¡Ayúdame!», resonaron sus lamentos. Carla cerró los ojos con fuerza, luchando contra la presión del terror y las súplicas que la rodeaban. Luego, un brillo familiar apareció en la oscuridad. Una pequeña luz titilante que la guiaba, como un faro en medio de la tormenta. «No, mamá», una voz cercana llamó desde el abismo. Y cuando abrió los ojos, ahí estaba Valeria, más brillante que antes, su forma tomando solidez. «Dame tu mano, juntos podemos». El hálito de esperanza encendió el aire, mientras las sombras retrocedían, resistiendo. Pero el tiempo se agotaba, y Carla sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su hija? La luz se volvió más intensa, y Rojas gritó, pero había un cambio en la atmósfera. La conexión entre madre e hija ahora era un torrente imparable, pero el sacrificio del amor siempre conllevaba un costo, y la pregunta flotaba en el aire, amenazando con romper la luz. ¿Está dispuesta a perder su propia alma? Mientras la oscuridad se hechizaba, Carla supo que el verdadero enfrentamiento iba a comenzar. La decisión estaba a la vuelta de la esquina y todo dependía de cuán lejos estaría dispuesta a llegar. ¿Podría realmente sacrificarlo todo por su hija? El clamor de las sombras resonaba alrededor, y el verdadero horror estaba a punto de manifestarse. Las sombras giraban ansiosas, sacudiendo sus cuerpos espectrales como serpientes enredadas. Carla sentía el frío acechando, una mano helada que le apretaba el pecho mientras su corazón latía ferozmente. La luz emergente de Valeria parecía ser un faro perdido en un océano de desesperanza. «Tómala», gritó Rojas, su voz rasposa como el romper del hielo. «No tienes otra opción. Este es el trato o tu hija queda atrapada para siempre». Las palabras flotaron, invitándole a un abismo de horror. Las figuras, sumidas en lamentos, murmuraban secretos oscuros sobre lo que significaba el sacrificio, llenando la mente de Carla con dudas cada vez más pesadas. «No. No puedo». Carla sintió que la desesperación se convertía en un eco en su interior. Cada latido de su corazón resonaba con el miedo a perderlo todo. La luz que emanaba de Valeria comenzaba a desvanecerse mientras las sombras se abalanzaban, queriendo absorberla en su negrura. «No. Vuelve», exclamó, extendiendo su mano, pero la distancia entre ellas se sentía como un abismo insalvable. «¿Qué harás, madre? ¿Pagarás el precio por la salvación?» «Ellos siempre están buscando un nuevo alma para tomar», repitió Rojas, burlón. Su rostro se estiró en una mueca siniestra. Cada palabra resonaba con una verdad aterradora que Carla no se podía permitir aceptar. La conexión entre madre e hija fluctuó, como un cable de electricidad en una tormenta. Hacia atrás y hacia adelante, el poder del amor estaba presente, pero algo vital se escapaba. Las memorias de risas compartidas, de juegos en el parque, comenzaron a distorsionarse en su mente, convirtiéndose en gritos de advertencia. «Mamá, ven», lloró Valeria. Su cuerpo de luz parpadeaba, amenazando con apagarse. «No me dejes aquí». Esa súplica atravesó el corazón de Carla como un rayo, haciendo que su determinación chisporroteara ante el miedo. No había forma de permitir que las sombras la consumieran. Pero las sombras no solo eran espectros, eran ecos de cada pérdida, cada amigo desaparecido que había querido salvar. «Tienes que entender, Carla», susurraron al unísono, «nadie ha salido vivo de aquí. Alguien debe pagar por la luz de tu hija». La luz de Valeria comenzó a desvanecerse como el crepúsculo al anochecer.
Carla sintió que su propia alma temblaba por la presión del sacrificio. «Yo te salvaré. Lo haré», gritó, antes de darse cuenta del peso de sus palabras. Pero, consta que, la voz de Rojas resonó llenando la habitación. Carla cerró los ojos buscando la claridad en medio del caos, preparando su mente para el sacrificio que sabía que debía venir. «Tu alma por la suya, es un trato justo». La voz sardónica provocó una ola de enojo dentro de ella. Sin embargo, el tiempo corría y las sombras comenzaban a tomar de nuevo fuerzas, acercándose como si pudieran percibir su incertidumbre. «Mamá», Valeria suplicó, sus ojos brillando con desesperación, «no te dejes llevar por ellos». Mientras la habitación temblaba bajo la opresión de su elección, Carla sintió un resquicio. Recordó lo que había jurado: «Siempre estaré aquí». Con una decisión ardiente, empujó el terror hacia el fondo de su mente. «Quiero arriesgarlo todo. Prefiero perderme a mí que perderte a ti». Una luz intensa brotó de su corazón, iluminando la habitación con colores vibrantes. Era como si un nuevo sol hubiera nacido en medio de la oscuridad. Las sombras chillaban, retorciéndose ante el resplandor, y Rojas, sorprendido, retrocedió un paso. «¿Qué has hecho?», su voz temblaba. El aire vibrante resonó con energía renovada, pero Carla sabía que esto era solo el comienzo. Mientras intentaba abrir un camino hacia Valeria, la oscuridad no se había rendido. «Ahora correspondo a sus deseos. Están quizás más cerca de lo que crees. Recuerda, el sacrificio tiene su precio». La advertencia tejió un nuevo nudo de tensión, y Carla sintió otra vez la presión abrumadora sobre su pecho. Mientras la luz se enfrentaba a la oscuridad, las sombras comenzaron a fragmentarse, pero algo en lo profundo de la habitación se estaba moviendo. Una figura emergió, más tenebrosa que las demás, y en el eco de su risa, Carla comprendió el verdadero horror. Bienvenida al verdadero sacrificio. Un terror nuevo se asentó en su corazón. ¿Acaso el sacrificio demandaría más de lo que había imaginado? La oscuridad se cernía junto a ella, mientras el rostro de la figura en las sombras comenzaba a tomar forma. ¿Podría enfrentar lo que significaba su decisión? La cuenta atrás había comenzado, pero el final estaba aún muy lejos. Las sombras se arremolinaban como un torbellino de ansiedades no dichas, y Carla sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La figura emergente de la oscuridad rozaba el umbral entre lo real y lo completamente aterrador. Una risa profunda y gutural resonó en el aire, haciendo temblar las paredes invisibles que rodeaban la habitación. Pronto, las líneas de su rostro comenzaron a definirse, revelando unos ojos rojos y penetrantes que parecían leer dentro de su alma. «Soy el guardián de las almas perdidas», susurró la criatura, su voz un eco que vibraba en el alma de Carla. «He visto a muchos que han cruzado esta puerta, y siempre queda un precio que pagar». No tengo nada que darte», gritó Carla con cada gota de valentía que le quedaba. Valeria, aún brillando débilmente, parecía más una imagen desvanecida, cada vez más distante. «Ya has dado lo más valioso de ti, madre», replicó la figura, su sonrisa retorcida hundiéndose en la oscuridad. «Y no te engañes, tú no eres la primera que intenta salvar a su hija con luz, pero todas caen al final». En aquel instante, la luz de Valeria titiló, como si sintiera una conexión especial con el espectro. Carla miró hacia ella y sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. «Valeria, no. Mantente fuerte», apeló, extendiendo su mano en un desesperado intento por alcanzarla, pero la distancia parecía hacerse aún más amplia. La risa de Rojas resonó como un eco lejano, y algo en su tono la hizo enfurecer. «¿Sigues creyendo que puedes salvarla? Cuantas más sombras se interpongan, más profundo caerás. Esta no es solo una elección entre tú y ella. Es una batalla entre tu luz y tu propia oscuridad». El sudor frío corría por la frente de Carla mientras sus pensamientos se deslizaban hacia recuerdos de su infancia, esos momentos de alegría pura, las promesas de un futuro brillante que ahora se desmoronaban. «No voy a rendirme. No lo haré», se dijo a sí misma. Pero el peso de la decisión abrumaba su mente, una tormenta de dudas azotando su voluntad. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, un sonido que congeló la sangre en sus venas. Valeria cayó de rodillas, sus manos aferrándose a su pecho. «Mamá, por favor», clamó con una voz que parecía emanar desde el abismo. «No dejes que te atrapen. Ellos solo quieren que te rindas». Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, acercándose a Valeria.
Es ahora o nunca, gritó Rojas, y la sala tembló, la luz de Carla oscureciéndose ante la severa maquinaria del miedo. La figura en la oscuridad se acercaba, mostrando su verdadero poder, llamando a la desesperación. Carla, con la respiración entrecortada, sintió que los muros se cerraban a su alrededor. Las sombras tocaban su piel, un frío inconfundible como si intentaran absorber cada chispa de su esencia. La risa del guardián crecía, retumbando como un tambor de guerra, llevándola al borde de la locura. ¿Estás lista para el sacrificio, madre? No, repitió Carla, su voz quebrándose, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que el poder estaba en sus manos. En un momento de rabia y determinación, levantó su mano y envolvió la luz en su interior, haciendo que brillara más intensamente. No permitiré que toques a mi hija. La luz estalló como un volcán, y la figura retrocedió, pero no sin antes hacer una promesa que definía su existencia. La elección no ha terminado, Carla. Cada luz proyecta sombras, y las tuyas están más cerca de lo que piensas. Con estas palabras marcadas en su mente, Carla comprendió que la batalla por Valeria no había hecho más que comenzar. Abandonando la habitación, sintió una presencia más poderosa que antes. Algo se estaba acercando, una corriente de oscuridad alimentada por su miedo. La habitación se desvaneció, y de repente, se encontró en lo que parecía ser un laberinto interminable de espejos. Cada reflejo mostraba visiones espeluznantes del futuro, su hija atrapada, sombras recorriendo su cuerpo, y la luz que luchaba por mantenerse. El eco de la risa le dio la bienvenida. Nuevamente. Tu sacrificio no es solo hoy, sino un eco que resonará a través de los años. Atrapada en el laberinto, rodeada por su propia desesperación y un horror inminente, Carla se dio cuenta de que no solo arriesgaba su vida, sino el futuro de Valeria y un secreto ancestral que nunca llegó a comprender. Mientras avanzaba entre los espejos, una pregunta asaltó su mente: ¿sería capaz de enfrentarse a las oscuras revelaciones que le aguardaban, o las sombras consumirían todo lo que había querido salvar? Los ecos de su pasado la seguían, y el tiempo se desvanecía rápidamente. Hija, estoy en camino, susurró, preparando su corazón para lo que vendría a continuación. ¿Sería su luz suficiente para abrirse paso en la oscuridad? El laberinto de espejos se extendía ante Carla como un panorama sin fin, cada superficie reflejando un fragmento distorsionado de su vida. La risa del guardián resonaba aún en sus oídos, un eco desesperante que la atrapaba, similar al frío que ahora parecía rebotar en cada esquina del laberinto. Sintió que cada paso la acercaba más a la locura, el miedo creciente dibujando sombras en su mente. Las imágenes en los espejos se tornaban cada vez más vívidas, Valeria luchando contra la oscuridad, su pequeña figura consumida en la bruma. No, esto no puede ser, murmuró, sintiendo que la desesperación la abrazaba con fuerza. Gritos de su hija retumbaban en su cabeza, como si el laberinto se alimentara de sus recuerdos y los multiplicara en un eco insoportable. En su camino, cada vez se cruzaba con un reflejo que parecía vislumbrar no solo su imagen, sino sus peores temores. Una versión de ella misma sonriendo, una imagen distorsionada donde su risa no era de felicidad, sino de locura. Y cada risa, cada reflejo, retumbaba con la pregunta que invadía su mente: ¿qué ocurrió realmente? Acelerando el paso, Carla notó que los espejos parecían cambiar a voluntad, forzando sus movimientos. Se sentía como una marioneta atrapada en su propia historia. Entonces, recordó las palabras del guardián: cada luz proyecta sombras, y las tuyas están más cerca de lo que piensas. ¿Qué sombras albergaba que aún no conocía? Fue en ese momento, entre la confusión y el terror, que vio un nuevo espejo que no había notado antes. Era más grande, más oscuro, y en su superficie pudo distinguir una escena que la heló hasta los huesos. Era una visión de su hogar, pero no en condiciones normales. La casa estaba envuelta en sombras oscuras, y dentro, figuras iban y venían, susurrando con voces que le resultaban familiares. «No». Valeria, gritó, corriendo hacia el espejo, buscando romper la superficie como un niño intenta atravesar una ventana. Sin embargo, una fuerza invisible la mantenía a raya. Las figuras comenzaron a mirarla, y en sus rostros pudo reconocer los de amigos, familiares, y también a personas que no había visto en años, algunas que había perdido. «Esto es solo un eco de lo que fuiste», susurró una de las sombras, una amiga que una vez prometió estar a su lado hasta el final. Carla se sintió despojada. Para escapar de su pasado había dejado de lado a muchos. «No. Yo no soy eso. No soy una sombra». «Pero lo eres, Carla. No puedes escapar de lo que llevas dentro», respondió otra figura,
esta vez representando a su madre, sus ojos desbordando tristeza y resignación. Tu luz solo ha expandido las sombras que te rodean. Las palabras resonaron dentro de ella, y de repente, la rabia se apoderó de su ser. Basta. No seré tu juguete. Tengo que luchar por mi hija. Con un grito desgarrador, lanzó su mano hacia el espejo como si buscara atravesarlo. El cristal vibró, y a un paso de romperse, sintió como una ola de energía brotaba de su interior. La luz que había generado antes resplandeció con una fuerza inusitada, empujando las sombras hacia atrás, mientras la risa del guardián se convertía en un rugido ensordecedor. Carla se sintió elevarse, su luz quedando atrapada en un remolino de oscuridad que pulsaba alrededor, distorsionando los ecos de su vida pasada. Valeria, aguanta, estoy aquí, gritó una vez más, mientras sentía que cada reflejo se desmoronaba. Pero ¿qué pasaría si al final los ecos del pasado no estuvieran dispuestos a ser silenciados? Antes de que pudiera responder a su propio dilema, las sombras más densas comenzaron a envolverla, atrapando su luz en un abrazo helado. En un último intento de liberación, la luz estalló, creando una serie de fragmentos brillantes que destellaban en el aire. Sin embargo, las risas se mezclaron con gritos, y los espejos comenzaron a fragmentarse, como si la habitación estuviese a punto de sucumbir mientras caía al vacío. Carla sintió que una presencia oscura se abalanzaba sobre ella, sus brazos fríos listos para reclamarla. La oscuridad la arrastraba una vez más hacia lo desconocido, y en un instante de desesperación, una voz cavernosa susurró en su mente: este no es el final, madre. Las sombras nunca se rinden. Y así, en medio del colapso, Carla se encontró frente a un nuevo umbral, un pasadizo que antes no había visto. ¿Era este el camino hacia su salvación o su ruina definitiva? Las sombras se concentraban, susurrando entre sí mientras un nuevo horror profundamente enraizado en sus seres se gestaba a sus espaldas. Carla sintió que su corazón latía como un tambor de guerra, resonando en un eco ensordecedor que ahogaba cada rayo de esperanza. La oscuridad la rodeaba, como una manta helada que intentaba apoderarse de su voluntad. Pero, en medio del caos, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Ya no podía dar un paso atrás. Su amor por Valeria era su única arma contra el abismo. Mientras la oscuridad rugía, las sombras, casi cohesivas en su insaciable avidez, se enfrentaban a la luz recién renacida de Carla. Con un grito desgarrador, extendió sus manos, sintiendo toda la energía que había acumulado de los recuerdos y momentos vividos con su hija. El amor, tanto un regalo como una carga, brillaba como una antorcha en la penumbra. «No les tienes miedo a las sombras, Valeria. Solo tienes que creer», gritó, su voz resonando con fuerza. Las figuras espectrales vacilaron un instante, sorprendidas por el ardor de su luz. Valeria, en el fondo de la bruma, parpadeó, como despertando de un largo sueño. «Mamá», clamó entre el caos, su voz, aunque distante, todavía disponible para la voluntad de su madre. «Aquí estoy, cariño. Lucha, por favor». Carla sintió el frío de las sombras intentar arrastrarla, pero se mantuvo firme, aferrándose al amor que las unía. La luz de su esencia se expandió, chocando contra la oscuridad como una onda de energía. La bruma gris comenzó a disiparse, las figuras temerosas retrocedieron, y en su búsqueda de poder, parecían perder fuerza. De repente, vio a Valeria, que entre las sombras, comenzaba a verse más clara, más real. Tan pequeña, pero al mismo tiempo tan fuerte. «Mamá, no puedo hacerlo sola». Las palabras eran un susurro entre el tumulto, pero Carla las escuchó como un clarín. Con un golpe de determinación, Carla rompió la distancia que la separaba. «Tómame, Valeria. Toma mi mano y nunca la sueltes». La luz pareció contestar, todo su amor girando en la habitación, creando un puente, un camino hacia su hija. Mientras hacía ese movimiento, la figura oscura de Rojas intentaba cerrarse como un remolino voraz. «Detente», gritó, pero su voz se perdió en la expansión de luz. Cuando las manos de madre e hija finalmente se unieron, hubo un estallido de luz tan brillante que casi deslumbró a Carla. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto, enviando rayos de esperanza en un abismo de desesperación. Las sombras comenzaron a desgarrarse, chillando y retorciéndose como serpientes al sol. Carla podía sentir la lucha interna de Valeria, una batalla que solo se ganaría con amor, y no con miedo. «Siempre estaré aquí, Valeria». «Siempre», musitó, al mismo tiempo que la luz creció, radiando su calor y llenándolas a ambas con una nueva energía.
La risa de Valeria regresó, y fue el sonido más hermoso que había escuchado, un canto que derivó en un eco de promesas compartidas y ternura. De repente, las sombras se dispersaron, como si el amor y la luz fueran el agua que ahoga el fuego. Carla susurró una oración de gratitud mientras el guardián de las almas se disolvía, atrapado por la luz que había comenzado a emanarse de ellas. Un instante de calma envolvió la habitación, y mientras todo parecía estabilizarse, las sombras se desvanecían al horizonte. Valeria sonrió a su madre, y Carla sintió que una risa incontrolable empezó a brotar de su pecho. Habían ganado, al precio de una lucha desgarradora, y eso se sentía como un triunfo sincero. «Volvimos», exclamó, y las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Carla y Valeria salieron al mundo una vez más. La bruma de la nueva esperanza se iba disipando, dejando detrás un nuevo amanecer. Las ambulancias, que antes traían terror, ahora parecían mostrar el reflejo de rescate y esperanza. La comunidad unida recuperaría su fe y sus lazos. Valeria miró a su madre, y su mirada resplandecía con el brillo de un nuevo comienzo. «Todo estará bien, mami», aseguró, abrazándola con amor. Carla lo sintió en su pecho, mientras un nuevo día se dibujaba en el horizonte. Había enfrentado sus peores temores, había hecho sacrificios, y lo más importante, había protegido lo que más amaba. Esa sería su historia, la de amor, la lucha y la luz que siempre prevalecería sobre las sombras. Ahora, antes de que te vayas, tengo algo crucial que pedirte. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Y si este final te ha gustado, dale al botón de like ya. Necesitamos tu apoyo para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leerlos a todos. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Juntos, expandiremos esta comunidad. Gracias por ser parte de esta aventura.